hace rato, desde esta idea punitiva de castigar a quien no sabe hablar bien quichua. Y además habría que pensarse qué es hablar bien quichua, porque ni castellano hablamos bien. Entonces, en ese sentido, digo, hay que ir un poquito más allá, avanzar un poquito más allá y dejar de tener una mirada juzgadora y creyendo que uno tiene la vara exacta de lo que implica o no implica ser un buen quichua o un buen indígena o una buena lengua. Entonces, en ese sentido, como te digo, para mí la posibilidad de un acercamiento más real, más cercano, más cotidiano, es la posibilidad de la mezcla, como lo ha hecho mi abuela, como lo hace mi madre, como lo hace en mi comunidad, que hablamos así. Y cuando no sabemos cómo se dice en quichua, pues usamos el castellano, porque las lenguas finalmente deberían servir para eso, como para acompañarse, no para generar una polaridad de qué es mejor y qué es peor. Es como seguir sosteniendo una lucha de, tú eres blanco, eres mejor, tú eres indígena, no vales tanto. ¿Cachas? Que también se va elevando a esas otras discusiones también. Entonces, eso para mí, la posibilidad de y yo sé que la gente quizá va a decir, ay, pero no, ¿cómo vamos a hablar así? Millanaita rimana junquichi, shina chapuchipaka maitapas, nirin runa kashpaka runa sirtu runa pacha kanakanchi nishpaninga nacho. Pero yo sí creo que... Pero más bien ahí yo creo que sí es no es un trabajo de una persona. No. Igual a la gente que nos está viendo, si quiere poner en los comentarios de ahí abajo, puede poner cuál sería la solución para que podamos poder hablar quichua. Ahí en los comentarios pongan. No sé si alguien tenga ahí la solución. No realmente. sé, yo digo que no, pero podemos hacer una minga entre todos y podemos pensar y leernos, y más bien, si es que hay haters ahí que ya van a salir, más bien sean positivos y ayuden, colaboren, pongan comentarios en función de qué cosas harían cada uno en su hogar para poder mantener el quichua. Y eso que acabas de decir a mí me parece tan lindo y que solo lo puedes mirar en esta diversidad de Otavalo, cuando, bueno, y en otros espacios también, pero te voy a hablar de esta realidad, y es que como somos pueblos migrantes, también estamos mezclando mucho el inglés, ¿cachas? Ay, y habría cierto. que pensar si el inglés ahora también es un lenguaje o una lengua del ayllu. Alguna vez una profe mía me decía, Guaira, ¿qué piensas sobre la nueva generación migrante que regresa a su comunidad, a su yacta, y empieza a hablar en inglés?